El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Estamos escuchando la primera lectura del libro del Génesis y en este capítulo 3, versos del 1 al 5 que hemos escuchado hoy, nos invita a contemplar una imagen que es la de la serpiente y la pone en el libro del Génesis como el más astuto de los animales del campo. Esta imagen de la serpiente es tenida en ese tiempo, en el tiempo de la escritura, el tiempo que se escribe, como un dios en la cultura, pero un dios malo. De tal manera que se habla de una dualidad de dioses, o sea, dos dioses, un dios bueno y un dios malo, y la serpiente es considerado como un dios malo. Sin embargo, en la Sagrada Escritura no se considera como un dios, sino simplemente como un animal astuto, ¿sí?, que va a indicar efectivamente no un dios, sino el demonio. Astuto para engañar. Y nos relata todo este pasaje hoy cómo fue capaz de engañar. Pues les dice que lo que Dios les ha dicho es como para tenerlos encarcelados, esclavizados. Por eso les dice: cuando ustedes coman de ese árbol, serán como dioses, conocerán el bien y el mal. La serpiente es astuta y se mete siempre en el pensamiento del hombre, que comienza a hacer sus especulaciones también. El hombre y la mujer comieron del fruto prohibido y se dieron cuenta de su desnudez. El demonio nunca deja de actuar y es muy astuto. Le hace al hombre pensar que no tiene nada de malo lo que hace, que puede conocer del bien y del mal, como muchos dicen, para que no les cuenten. Ahora ya no es serán como dioses, sino para que no te cuenten. Conoce de todo, hay que conocer del bien y del mal. El demonio así se manifiesta hoy. Y cuando experimentamos efectivamente el mal, nos descubrimos completamente desnudos, como pasó con los primeros hombres. Desnudos. ¿Cuántos momentos
cuántas situaciones han vivido tantas personas, hemos vivido quizás todos de alguna manera, el dolor, la vergüenza, la desilusión por nuestra actitud o por nuestra decisión mal tomada, por haber hecho caso a veces a un pensamiento o a un sentimiento que ha salido del corazón o de la mente de nosotros, y que ese sentimiento que ha salido, ese pensamiento, se ha hecho una realidad, y que lo único que ha provocado en nosotros es mirar realmente lo que somos. El hombre, por más que quiera esconder lo que ha hecho en la experiencia, en la búsqueda, por más que quiera esconderlo, ¿no?, siempre lo va a tener presente, y llegará el momento en que le dé tanta vergüenza que ni siquiera pueda acercarse a Dios para pedirle perdón en el sacramento de la confesión. Da tanta vergüenza, sí, lo que sintió Adán y Eva. Sentí vergüenza, sentí pena, estoy desnudo. Dios nos habla de su gran misericordia siempre para acercarnos a Él. El hombre quedó dañado en su conciencia, en toda su humanidad, inclinado al mal, inclinado al pecado. Con ese pensamiento de buscar, curiosear. Por curiosidad quiere buscar conocer la intimidad, la profundidad de Dios, la altura, la anchura de Dios. Quiere conocer, quiere ponerse a la altura de Dios, conocer el bien y el mal. Y siempre se va a dar cuenta, tarde o temprano, de su desnudez. Hoy tenemos una hermosa experiencia de una mujer santa, Santa Escolástica, hermanas de San Benito. Una mujer llena de Dios, que mientras San Benito estaba en el convento, ella lo visitaba por lo menos una vez al año. Y en una ocasión que lo fue a visitar, unos días antes de su muerte de Santa Escolástica, estuvieron platicando todo el santo día hasta el atardecer, anochecer incluso, de los gozos de Dios, siempre hablando de Dios, siempre. Y en esa última vez que le visitaba, habían bajado varios de sus compañeros, habían salido de sus celdas para platicar en un lugar que estaba muy cerca de la puerta. No podían entrar las mujeres a los conventos adentro, a mucho menos a las celdas de los monjes. Y entonces platicaban siempre de las glorias de Dios, de los gozos de Dios. Sus pláticas eran tan espirituales que a Santa Escolástica le agradaba tanto esas pláticas con su hermano Benito. Ya llegada la noche, pues los monjes tenían que regresar a su celda. Ellos no podían pasar la noche fuera de su celda. Pero Santa Escolástica le dijo a su hermano Benito: por favor, te ruego que no me despidas, que pasemos toda la noche platicando de los gozos de Dios, de la alegría de Dios, de la bondad de Dios. Y San Benito dijo que no, tenemos que regresar a nuestra celda. No podemos nosotros dormir fuera de nuestra celda, quedarnos fuera de ella. Y entonces cuentan los biógrafos de Santa Escolástica que ella trenzó sus manos, se agachó en la mesa, escondió sus manos, por lo que hace uno.
y le pidió a Dios que no permitiera que el hermano se fuera y los frailes tampoco. Y apenas se incorporó, dice, y se vino una tormenta de rayos, centellas y aguaceros, de tal manera que nadie pudo salir de ahí toda la noche. Y San Benito, sabiendo lo que había pasado, le dijo a su hermana: ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué? Dice: porque tú no me escuchaste y Dios ya me escuchó. Dios sí me escucha, tú no me escuchas. Entonces pasaron toda la noche hablando de los gozos de Dios. Después ya se fueron. Al tercer día, San Benito tiene una revelación y ve a su hermana ya en los brazos de Dios. Había muerto, efectivamente. Y entonces mandó traerla, que la trajeran al convento y la sepultaran en el lugar que San Benito ya había preparado para él. Y por eso dice: ni la muerte pudo separar a estos hermanos de nada. ¿Cómo tener estos pensamientos y sentimientos de Dios siempre? Que no nos separe. Como el apóstol San Pablo nos dirá: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El hambre, la muerte, la desnudez. En todo ello podremos vencer por la gracia de Cristo. Hermanos, seamos siempre conscientes de que Dios jamás nos va a tentar. No nos va a poner a prueba como una tentación, pero el demonio sí. La serpiente estará dentro de nosotros siempre para tentarnos y para apartarnos de Dios. Oremos como Santa Escolástica. Dios nos escucha. Los demás puede ser que sean muy santos, pero a lo mejor no nos escuchan tan fácilmente, pero Dios sí. Esto aprendemos hoy de Santa Escolástica, porque San Benito es San Benito, ¿verdad? Y sin embargo no le escuchó a su hermana, que quería que siguieran hablando de Dios. Y él dijo: no, porque hay una ley, hay una norma, tenemos que regresar. Bueno, Dios sí me escucha. Entonces pidámosle a Dios en la oración siempre, no solo por nosotros, sino por nuestros hermanos, aquellos que creen que nadie los escucha. Dios sí nos escucha a nosotros. Elevemos así nuestra oración, que así sea.